Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Soy, y como siempre me encanta traerles noticias frescas, chismes jugosos y toda la información que revoluciona el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de las estrellas que tanto adoramos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que es dinamita pura. Un tema que ha mantenido a todos con la boca abierta a la expectativa, a la especulación, y es que la verdad siempre sale a la luz. Hoy prepárense porque vamos a destapar la verdadera razón detrás de la supuesta separación de dos de las estrellas más icónicas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título lo dice todo. Impactante, la verdadera razón detrás de la separación de Engin y Tuba descubierta. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido sus carreras, sus proyectos y, por supuesto, han soñado con verlos juntos en alguna producción, e incluso, quién sabe, en la vida real. La química que desprendían en pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar. Pero, lamentablemente, las cosas no siempre son como queremos, ¿verdad? Y por eso es crucial, fundamental, entender qué fue lo que realmente pasó. ¿Qué sucedió tras bambalinas? ¿Qué factores influyeron en que esta explosiva pareja, que encandiló a millones, nunca llegara a concretar ese sueño? Antes de sumergirnos de lleno en este mar de secretos, especulaciones, rumores y revelaciones, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, pero para mí es invaluable. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante por contar. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Ya saben, aquí en Siempre Vamos a Fondo, siempre buscamos la verdad, y hoy, la vamos a encontrar. Empecemos por el principio, como debe ser. Engin Akyürek, con su mirada cautivadora que puede expresar mil emociones sin decir una palabra, y su talento innato que lo hace brillar en cada papel, se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Sus interpretaciones, llenas de matices y de una profunda sensibilidad, han sido aclamadas por la crítica y adoradas por el público. Sus personajes se quedan grabados en la memoria, y uno siente que los conoce, que los comprende, que comparte sus alegrías y sus tristezas. ¿Quién no recuerda su inolvidable papel en ¿Qué culpa tiene Fatma Gül?, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el espectador? Y por supuesto su trabajo en Kara para Aşk, donde su química con Tuba Büyüküstün fue el centro de todas las miradas. Su profesionalismo, su entrega y su compromiso con cada personaje que interpreta lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un referente para muchos actores. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz de renombre internacional, una verdadera estrella que brilla con luz propia. Su belleza, su elegancia natural, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas del panorama televisivo. Es una actriz que no teme arriesgarse, que se atreve a explorar diferentes facetas y a desafiarse a sí misma en cada proyecto. Su trabajo en series como Amor de contrabando, donde demostró su magnetismo y su capacidad para construir una historia de amor inolvidable, y Sefirin KZ, donde encarnó a una mujer fuerte y resiliente, son solo una muestra de su talento y de su capacidad para conectar con el público. Tuba es una fuerza de la naturaleza, una mujer que irradia talento y profesionalismo en cada paso que da. Juntos, Engin y Tuba eran una fuerza de la naturaleza. Su química en pantalla era explosiva. ¿Recuerdan las incontables veces que se habló de ellos como pareja en la vida real? Las redes sociales ardían. Los fans, con sus deseos y sus esperanzas, soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, con que esa conexión tan evidente se tradujera en un romance de película. Sus miradas cómplices, sus risas, la forma en que se complementaban en escena, todo alimentaba esos sueños y esas expectativas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, a pesar de esa conexión evidente, a pesar de la admiración mutua que se percibía, no llegaron a concretar una relación? ¿Por qué ese amor que parecía destinado a ser, nunca se materializó? Durante años se especuló con muchas razones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que les impedían coincidir, de amores en secreto con otras personas que les impedían dar el paso, pero ¿esas eran realmente las causas? ¿O había algo más que no se veía, algo que permanecía oculto tras el velo del misterio? La verdad, como les digo, siempre sale a la luz.
Y en este caso, las fuentes cercanas a ambos actores, fuentes dignas de confianza que han permanecido en silencio durante mucho tiempo, han revelado detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Prepárense porque la razón detrás de esta supuesta separación es mucho más compleja de lo que imaginábamos. No se trata de un simple no, sino de un entramado de circunstancias, de personalidades y de factores externos que influyeron en el desarrollo de su relación. Lo primero que hay que entender, y esto es crucial, es que a pesar de la admiración mutua y de la gran química que tenían en pantalla, Engin y Tuba siempre mantuvieron una relación profesional y de amistad. Si bien hubo rumores, especulaciones, deseos por parte de los fans, y hasta cierto punto, una presión mediática constante, ellos nunca confirmaron ni negaron nada. Se mantuvieron firmes en su postura de proteger su privacidad, de no alimentar especulaciones, de dejar que las cosas fluyeran de forma natural. Y eso, amigos, es una pista importante. Es una señal de que tal vez las cosas no eran tan sencillas como parecían a simple vista. Es una muestra de respeto mutuo, de profesionalismo y de una clara intención de mantener una relación sana y equilibrada, sin importar las expectativas del mundo exterior. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué no se concretó una relación amorosa? ¿Por qué esa conexión, que era innegable en la pantalla, no se trasladó a la vida real? La respuesta, según fuentes cercanas a ambos actores, radica en varios factores, una combinación de elementos que en conjunto impidieron que el romance floreciera. Uno de ellos, y quizás el más importante, es la personalidad de ambos. Engin Akyurek es conocido por ser una persona muy reservada, que valora mucho su privacidad. Prefiere mantener un perfil bajo, proteger su vida personal y no exponerse a la vorágine mediática. No le gusta que se invada su espacio, ni que se especule sobre su vida privada. Es una persona introspectiva que necesita su tiempo y su espacio para recargar energías y para mantener el equilibrio emocional. Es alguien que prefiere la discreción a la exposición, la tranquilidad a la fama desenfrenada. Tuba Büyüküstün, por otro lado, aunque también es discreta y valora su privacidad, es más abierta y sociable. Es una persona que disfruta de la compañía, que se relaciona con facilidad y que no teme mostrarse tal como es. Es más extrovertida, más comunicativa y más propensa a socializar. Esta diferencia de personalidad, sumada a las presiones mediáticas, a las expectativas de los fans, a las constantes especulaciones y a la intensidad de la fama, pudo haber dificultado el desarrollo de una relación romántica. Imaginen la situación: dos personas con personalidades diferentes, expuestas a una presión constante por parte de los medios y de los fans, intentando construir una relación en medio de ese torbellino. No era una tarea fácil, y era comprensible que las cosas no fluyeran de la manera esperada. Otro factor crucial, que debemos tener en cuenta, es la vida personal de Tuba en el momento en que surgieron los rumores y las especulaciones. En ese entonces, ella estaba casada y tenía hijos. Aunque su matrimonio terminó tiempo después, en aquel momento cualquier acercamiento con Engin, aunque fuera puramente profesional, aunque no implicara ningún tipo de relación romántica, podía generar malentendidos, rumores malintencionados, problemas con su entonces pareja y una exposición mediática aún mayor. Era una situación delicada, y ambos actores eran conscientes de ello. Priorizaron el respeto, la prudencia y la protección de sus respectivas vidas personales. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el núcleo de la verdad. La verdadera razón, amigos, no es una sola, sino una compleja combinación de factores, una sinfonía de circunstancias que, en conjunto, impidieron que la magia se materializara fuera de la pantalla. No hubo un gran conflicto, una pelea, ni una traición, como algunos podrían especular. No hubo un drama hollywoodense ni un escándalo mediático. Simplemente las circunstancias, las personalidades, las agendas de ambos y las presiones externas no se alinearon en el momento adecuado. Además, recordemos que ambos son profesionales muy dedicados a su trabajo. Sus carreras son una prioridad y ambos han tenido que tomar decisiones que en ocasiones han afectado sus vidas personales. Los rodajes largos, los viajes constantes, la exigencia de la profesión, la exposición mediática implacable, son factores que dificultan el establecimiento de una relación estable y duradera. El tiempo, la distancia y las prioridades profesionales pueden ser obstáculos difíciles de superar, incluso para las parejas más enamoradas. Es importante aclarar, y quiero ser muy enfática en esto,
que no hay evidencia concreta de que haya habido un romance secreto, un amor no correspondido o una relación que no pudo ser por motivos ajenos a su voluntad. Todo apunta a una gran amistad, a una admiración mutua, a una química profesional innegable, y a un respeto profundo por la privacidad y las prioridades del otro. La presión de los fans, los rumores, las expectativas del público y las propias circunstancias personales fueron, quizás, un obstáculo para que algo más pudiera desarrollarse, para que ese sueño se hiciera realidad. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Podemos concluir que la relación entre Engin y Tuba es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una amistad y una conexión profesional duradera, a pesar de las presiones externas y de las expectativas del mundo. Han sabido mantener su privacidad, priorizar sus carreras, respetar los límites de cada uno y, sobre todo, han demostrado un profundo respeto mutuo y una gran profesionalidad. Han sabido manejar la fama, los rumores y las especulaciones con elegancia y con madurez. Han demostrado que es posible mantener una relación sana y equilibrada, incluso en medio de la vorágine del mundo del espectáculo. Ahora, hablemos del futuro. ¿Hay posibilidades de que trabajen juntos en un futuro? Por supuesto. Nunca digas nunca. La industria del entretenimiento es impredecible, y las coincidencias ocurren. Si el destino lo decide, si un buen guión los une de nuevo, si las circunstancias se alinean, estoy seguro de que el público, que los adora, estaría encantado de verlos juntos en la pantalla. Sería un reencuentro muy esperado, un evento que sin duda generaría una gran expectación y que volvería a encender la llama de la ilusión en los corazones de sus fans. Y ahora, para no alargar más este vídeo, quiero resumir los puntos clave, para que quede todo bien claro. ******, la supuesta separación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no fue un conflicto, sino una combinación de factores ****, personalidades diferentes, compromisos personales, presiones mediáticas, expectativas del público y prioridades profesionales. Ambos actores siempre han mantenido una relación de amistad y admiración mutua, han demostrado un profundo respeto por el trabajo y la vida personal del otro. Las puertas para un futuro proyecto juntos siempre están abiertas, la posibilidad de un reencuentro en la pantalla siempre existe, y los fans esperan ansiosamente ese momento. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del chisme y del entretenimiento, pero siempre con respeto y con la búsqueda de la verdad. Gracias por acompañarme en esta investigación. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir investigando los secretos del mundo del espectáculo. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la relación entre Engin y Tuba? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿Creen que las circunstancias influyeron en que no llegaran a ser pareja? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo chisme, en la próxima investigación. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, aquí en Siempre Buscamos la Verdad.